Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a continuar con nuestro punto de la teoría general de la tributación en lo que se refiere a los impuestos. El día anterior empezamos a ver el origen de los impuestos, hablamos de la clasificación de los impuestos y expliqué los dos criterios que establece Ernesto Flores Zavala con respecto a el criterio administrativo y el criterio de la traslación de los impuestos. Indiqué claramente que el fenómeno de la traslación no opera dentro de los impuestos directos, únicamente en los indirectos. Y hablamos también sobre el tema del poder tributario. Hoy vamos a continuar con esto de los impuestos directos e indirectos en lo que se refiere a las ventajas y desventajas de estos impuestos. La primera ventaja, hablemos de las ventajas de los impuestos directos. La primera ventaja es que aseguran una renta cierta. Y la razón por la que se dice que siempre va a estar el pago de ese impuesto es porque cada uno de nosotros que tenemos inmuebles, carro o ya somos profesionales, que generamos ingresos, pues sabemos que tenemos que pagar una cantidad de dinero al fisco y con el objeto de no incumplir, porque hay que pagar multas o intereses, pues siempre vamos a estarlo pagando. El Estado, aparte de eso, sabe quiénes son los obligados a realizar estos pagos. Un ejemplo es la Municipalidad de Santa Catarina, Misco, Villanueva, Guatemala, que constantemente le envían a uno requerimientos de pago en lo que se refiere al YUSI. Nos envían recordatorios del pago del YUSI, donde indican el monto trimestral o anual. Y entonces el Estado en estos casos, como decíamos, con respecto a los criterios, sí hay listas de los contribuyentes que se encuentran obligados. En los vehículos, pues está el registro fiscal de vehículos y allí hay un control también de quiénes son los propietarios. Recuerden ustedes que cuando se da un accidente y alguien se fuga, pero le tomaron la placa, solo con el hecho de haber tomado la placa y ya el registro fiscal de vehículos proporciona la información y al rato pues empiezan los problemas legales para el propietario. Por eso es que ya no se da aquella situación de los poderes, porque ya no se paga el 100% del IVA, sino que hay una tarifa específica, y eso hace que las personas, una vez que venden un inmueble, pues se desentienden de cualquier responsabilidad, porque va a aparecer en el registro fiscal de vehículos el nuevo propietario. Y nosotros, como propietarios de vehículos o de inmuebles, pues estamos conscientes y siempre lo vamos a pagar. Siempre se toma en cuenta en esta clase de impuestos la capacidad contributiva. Si alguien es propietario de un inmueble y está inscrito en 10,000 quetzales y alguien más tiene otro inmueble valorado en 100,000 quetzales, pues no van a pagar lo mismo, porque se toma en cuenta la capacidad contributiva. Va a pagar más el que más valor tiene registrado el inmueble. Y por eso es que aseguran siempre una renta cierta a favor del Estado. Dice, otra de las ventajas hacen posible la realización de la justicia fiscal. Pues si toman en cuenta la capacidad contributiva, pues definitivamente van a pagar más los que más posibilidades económicas tienen. El impuesto se vuelve justo. A mí me gusta poner un ejemplo de cuando dos personas
van al mismo supermercado, uno es un artesano, el otro es un profesional del derecho, los dos son casados, los dos tienen 2 hijos cada quien, y de 4 y 2 años, y van a comprar la leche. Cuando llegan a la caja con el bote de leche, ¿hay alguna diferencia en el pago por ser uno artesano y el otro profesional sobre la base de que tienen más ingresos? No. El trato es igual, no toma en cuenta la condición económica. Tiene que pagar el precio que ya está ahí establecido. Entonces, ese impuesto definitivamente no es justo. Pero sí es justo que si yo tengo un carro modelo 90 y usted tiene un carro 2020, pues usted tiene que pagar más impuesto que yo. ¿Por qué? Porque si tiene un carro de ese modelo es porque usted tiene más capacidad que yo, que no he podido cambiar mi carro. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas no me ayudan. O sea, la capacidad contributiva es algo que permite que se haga posible esa justicia fiscal. Solo con hablar de los precios de los inmuebles y los precios de los vehículos, pero si quieren un ejemplo de impuesto sobre la renta, ¿cómo va a pagar un abogado, un notario, abogado y notario, que facturó en el mes de marzo o está facturando y ya lleva 25,000 quetzales y el otro profesional solo lleva 8,000? El impuesto sobre la renta dice que la tasa impositiva hasta 30,000 son 5,000 cuando estamos hablando del régimen simplificado, que es el que se inscribe en la mayoría de profesionales, porque como en el impuesto sobre la renta hay varios regímenes. Pues desde luego, lo justo es que si aquel solo ha podido cobrar honorarios por 8,000, pues va a pagar menos que el que está ya facturando hasta 25,000 quetzales. Luego dice, en tiempo de crisis tienen cierta fijeza. Estamos hablando de crisis económicas, sociales, financieras, políticas. O sea, hay inestabilidad por cualquiera de esas situaciones y aún así los impuestos se siguen pagando. Cada vez que se hace el presupuesto de la nación, en él se incluyen cifras casi exactas de los ingresos tributarios derivados de los impuestos directos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón para que se dejen de pagar por esta crisis. Por ejemplo, ahorita hay un problema bélico entre Rusia y Ucrania y dicen nos va a afectar. No, ya nos está afectando. Han subido los precios del combustible, la canasta básica, quieren aumentar los pasajes, bueno, todo eso que ustedes han leído y han oído y lo están viviendo en carne propia. Pero usted que tiene un inmueble, ahorita en marzo termina el primer trimestre y en el mes de abril usted tendrá que pagar el impuesto del UCI. ¿Lo va a dejar de pagar por la crisis esa que se está viviendo económica en el país? Si se da en el tiempo en que se dan los golpes de Estado aquí en Guatemala, crisis política o el conflicto armado, ¿era motivo para que se dejara de pagar el UCI? No. Los propietarios de inmuebles lo siguieron pagando, los propietarios de vehículos siguieron pagando el impuesto. Por eso dice que en tiempo de crisis tienen cierta fijeza, siempre se va a pagar. Pero estos impuestos tienen desventajas. Una desventaja es que son más sensibles a los contribuyentes.
pues desde luego, si yo estoy consciente de cuánto pago de using, pues no tan fácilmente voy a aceptar que le suban la tasa impositiva. Yo sé cuánto es lo de mi presupuesto, cuánto es lo que tengo que destinar para el pago de ese impuesto. Si yo tengo un inmueble y soy asalariado, pues cada mes de mi salario voy a dejar una parte proporcional en cada mes para que al finalizar los 3 meses yo tenga para pagar el trimestre. Un ejemplo. Entonces, yo no acepto tan fácilmente que le suban a la tasa impositiva. Yo les decía a los compañeros de la otra sección que hace algunos años había cierta deficiencia con los ingresos, y entonces Finanzas y la Administración Tributaria alguien ideó de que había que subir el precio del impuesto de circulación de vehículos, y así se hizo la tabla. No la habían terminado de publicar cuando ya los propietarios de vehículos estaban haciendo sus manifestaciones de inconformidad con lo que habían publicado. Y la razón es muy sencilla: los vehículos no se aprecian, los vehículos se deprecian. Y si yo sé que el año pasado pagué 300 quetzales de impuesto, este año yo sé que voy a pagar menos, pero no que me aparezca que tengo que pagar 350, por ejemplo. Y el peor error fue que se le subió sin ningún problema a los vehículos de las marcas que son de carácter popular. Hubo mucha manifestación y desde luego tuvieron que dar marcha atrás con haberle subido a ese impuesto. Los vehículos nunca se aprecian, se deprecian, y entonces el impuesto tiene que ser menor. La otra desventaja es que son poco productivos. Y son poco productivos porque van dirigidos a determinados sectores de la población, no van dirigidos a la totalidad de los habitantes de la República. Por ejemplo, de los 16 millones aproximadamente que somos, ¿cuántos son los que realmente tienen en propiedad bienes inmuebles? Una minoría. ¿No es ese el gran conflicto que hay en Guatemala sobre la tenencia de la tierra? Pues? O sea, es una minoría. Como también es minoría los que poseen vehículos, no pasan de los 4 millones. ¿Cuántos son de los que facturan y tienen verdaderos ingresos que sobrepasan lo que son los mínimos vitales establecidos en el impuesto sobre la renta? En realidad es una minoría. La mayor parte tiene salarios, según lo ha establecido el Estado, el salario mínimo, y muchos malos patronos que no pagan ni el salario mínimo. Entonces no podemos hablar de que son más productivos, ¿no? Son poco productivos, porque van dirigidos a determinados sectores de la población, y cada sector de estos sabe cuánto es lo que está pagando, y como consecuencia surge otra desventaja: son poco elásticos. O sea, el Estado no los puede aumentar tan fácilmente. Más cuando hace algunos años la ciudadanía aprendió o se dio cuenta de que si un impuesto estaba dañando su economía y no se estaba tomando en cuenta las distintas circunstancias económicas, si era posible interponer acciones de inconstitucionalidad y que la Corte los declarara con lugar. En el tiempo del presidente Portillo, pues muchas modificaciones hubo a la leyes impositivas, y muchos ciudadanos,
muchos ciudadanos organizados interpusieron acciones de inconstitucionalidad y fueron declaradas con lugar. Y eso básicamente por el conflicto que mantenía siempre el presidente Portillo con la clase económica pudiente allí en Guatemala. Entonces, no son elásticos, no se pueden aumentar tan fácilmente los impuestos directos. Veamos ahora las ventajas y desventajas de los impuestos indirectos. Uno, son poco perceptibles para los que en realidad lo pagan. O sea, usted y yo no tenemos conciencia de cuánto estamos pagando de impuestos cuando compramos algún bien, cuando nos prestan algún servicio. A no ser que hagamos, los que sabemos o tenemos conocimiento, hagamos una operación para determinar, cuando vamos con un profesional y nos extiende la factura, cuántos realmente son sus honorarios y cuánto es lo del IVA. Tenemos que hacer una operación. Pero eso es para una minoría que tiene conocimiento de cómo hacerlo. Ustedes lo van a aprender a hacerlo. Dividen el total entre 1.12 y ya tienen el monto de lo que realmente están pagando de impuesto. Pero si ustedes van a servirse en un autoservicio, porque es lo que usamos la mayoría en las gasolineras, y se sirven 300 quetzales de combustible, ¿sabe que se está sirviendo cuánto realmente está pagando de impuestos? No, porque en el precio de lo que está adquiriendo el combustible va incluido, en este caso, el IVA y el impuesto de los derivados del petróleo. Pues uno cree que se está sirviendo 300 de combustible, pero no, es menos, porque ya está ahí incluido esos dos impuestos. 380, por ahí anda la cifra de que va a ser el combustible. Lo demás es un impuesto que estamos pagando, 280, lo demás son impuestos. Entonces, son poco perceptibles porque no van incluidos en el precio de las cosas. Se compra una blusa o una camisa, ya sabemos que lleva el IVA, pero además del IVA, el productor recargó el impuesto de importación que pagó por materia prima que era necesaria para la producción de esas prendas. Y ahí sí, cuánto en realidad es, nunca lo vamos a saber, porque esos son los costos del fabricante, pero lleva recargado esos impuestos. ¿Por qué? Porque son impuestos que se le trasladan al consumidor. Nosotros sencillamente los pagamos. Se está fumando un cigarrillo, bueno, no sé cuánto cuestan, pero supóngase que les ha costado 50 centavos o un quetzal, me imagino. ¿Cuánto es del impuesto de la comercialización de estos productos? O de una botella de licor. Está pagando impuestos. Y por eso, tal vez ustedes han oído, en lugar de subirle al impuesto de la renta, en lugar de subirle a tal impuesto, súbanle al impuesto de estos derivados, de estos productos alcohólicos. Y en un momento dado se los van a subir y la gente va a seguir consumiendo. Porque ya cuando se traslada al mercado de consumo, es una parte proporcional mínima, aparte de que a la gente le gusta, lo va a consumir. Otra de las ventajas es que son más productivos que los impuestos directos. ¿Y por qué son más productivos? Por la sencilla razón de que se pueden aumentar. Si un gobierno llega y decide y se pone de acuerdo con los productores de bebidas gaseosas, por decir un ejemplo,
en subirle un 1% a la tasa impositiva. Estos productores no van a hacer ningún problema. Pues, como son los destinatarios legales del impuesto, pues lo van a pagar. Y lo van a pagar sin ningún problema porque eso que pagaron lo van a trasladar al proceso ese de comercialización hasta que llega al consumidor. ¿Sí? Entonces, se aumentaron y los consumidores ni en cuenta. Y la otra ventaja es que se permite gravar a todos los sectores de la población. ¿Y por qué todos los sectores? Porque todos somos consumidores. Al finalizar, entendemos que los impuestos indirectos, todos se trasladan al consumidor. Y los pagamos porque no tenemos una conciencia clara de qué es lo que está incluido en los precios. Y por eso se convierten en más productivos que los impuestos directos. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas, la primera, diría yo la más importante, es que no son justos. Los impuestos indirectos no son justos porque no toman en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos. Vean el ejemplo que les puse de la compra del bote de leche. No se tomó en cuenta cuánto gana un carpintero, cuánto gana un maestro de obra, un albañil, y cuánto está ganando un gerente de una empresa, un profesional. Desde luego los ingresos son diferentes, pero en la adquisición de bienes el precio es igual. Sube la canasta básica y dentro de la canasta básica pues dicen que afecta a la mayor parte de obreros. No, afecta a todos. Afecta a todos. Lo que sucede es que otros tienen más capacidad económica para poder paliar la crisis, pero significa que también van a tener mayores desembolsos. El impuesto indirecto siempre va a ser injusto, porque en él siempre va a existir el fenómeno de la traslación. La ley señala a un sujeto como obligado al pago y otro sujeto de que realmente resulta pagador del impuesto. Luego dice, otra desventaja, no tienen la misma fijeza que los directos. Esto significa que en tiempos de crisis económico, financiero, político o social, el Estado ya no recauda lo mismo. La gente deja de consumir menos. La gente cuida más su dinero. Si no, veámoslo ahorita, con lo que está sucediendo con los precios del combustible. No se ve el mismo movimiento de tráfico. Los fines de semana se circula más tranquilamente. ¿Por qué? Porque los ingresos de las personas, más los que viven con el salario mínimo, sencillamente no tienen la capacidad para gastar más. Alguien que normalmente hace su presupuesto sabe que para una quincena tiene una cantidad específica para el combustible, y esa cantidad específica era para ir y venir al trabajo, pasar dejando a la esposa al trabajo, porque ahora tanto la esposa como el hombre trabajan. Pero al subir el combustible necesita más dinero, pero como no hay más ingresos,
entonces tendrá que sacrificar su sábado y domingo de paseos para que le alcance lo que normalmente utilizaba para la semana y para poder salir de paseo o hacer mandados los sábados y los domingos. ¿Se dan cuenta? O sea, no tienen la misma fijeza que los directos, porque los directos no importa que hayan crisis, siempre se pagan por igual. El que tiene un inmueble no va a decir que no va a pagar el UCI porque hay una guerra o porque puede haber una tercera guerra mundial. ¿Y entonces para qué voy a pagar impuestos? No tiene absolutamente nada que ver. Tiene que cumplir con su obligación. De lo contrario, pagará multas. Y recuerden ustedes que ahora las multas, se los dije cuando hablábamos de los recursos, son fuertes, 100% del impuesto omitido, más los intereses. Y si deja de pagar varios trimestres, peor aún. Bueno, ahí estamos hablando de por qué no tienen la misma riqueza que los directos. Y la otra desventaja es que los gastos de percepción de estos impuestos son muy elevados. Miren qué fácil para la municipalidad llevar el control de quiénes son los que le tienen que pagar el UCI. Qué fácil para la SAT llevar el control de quiénes deben pagar el impuesto. Ese programa que tienen, ustedes ingresan la placa, les aparece ya su nombre, les genera cuánto tienen que pagar de impuesto, imprimen ustedes la forma 2000, lo van a pagar si no tienen Bancasat. Y cuando regresan, ustedes ingresan el número de la boleta y los datos que le piden, y sencillamente ¿les genera o no les genera el pago? No se los genera si tienen multas. Ya son convenios que se tienen con las municipalidades, pero tienen un control exacto, igual con el UCI, las municipalidades. Pero ¿cómo hacen para controlar los impuestos indirectos? Si en los impuestos indirectos el problema básicamente es que los contribuyentes son los que establecen cuánto es el monto del impuesto que le van a pagar. Somos los contribuyentes los que determinamos el monto del impuesto. Es cierto, en el impuesto de la renta también es el contribuyente, pero en el impuesto de la renta tienen el detalle de cuál es el promedio de lo que uno paga normalmente. Los contribuyentes especiales, por ejemplo, si siempre ha venido pagando 1.000.000 o 950.000 o 1.100.000, pues ese es su promedio. Pero de repente aparece pagando 500.000 nada más, pues tienen sus alertas de los contribuyentes especiales. Y entonces tan fácil que es mandar un requerimiento de información por parte de la administración al cliente para que le explique por qué esa gran diferencia en el pago del impuesto. Pero en el caso del IVA, que también lo determinan los contribuyentes, ¿cómo hace la administración tributaria para establecer si lo hicieron bien o mal? Solo mandando fiscalizadores. O sea, da mucho lugar a la evasión tributaria, al fraude. Y entonces, sobre la base de que la administración tributaria no tiene suficiente elemento humano para fiscalizar a todos, pues muchos se aventuran a defraudar, a evadir el pago del impuesto, si no su totalidad, por lo menos un porcentaje que los beneficia. Vean un ejemplo actual. Yo he estado leyendo, pues ahora tengo oportunidad de leer del principio a fin y de regreso y de vuelta al periódico.
estaba leyendo yo que denuncias de gasolineras que han alterado los precios sin justificación, etcétera, son solo 17, algo así leí, o me recuerdo. Pero, ¿cuántas son las gasolineras que existen en el país? Hidrocarburos no tiene la suficiente capacidad para mandar a verificar todas las gasolineras, y de ahí que se aprovechan subiendo los precios sin tomar en cuenta que al que están perjudicando, dañando es a la sociedad guatemalteca. Pero en su afán de enriquecerse ilícitamente lo hacen. ¿Cómo hace la SAT para saber si extienden o no extienden facturas? Pues desde luego, ahora utilizan un mecanismo que es fiscalizar los inventarios. Pero ¿puede la SAT fiscalizar los inventarios de todos los industriales y comerciantes del país? No. Y de ahí es donde hay mucha tentación por la facilidad para evadir, para defraudar. Y la administración tributaria necesitaría del triple de fiscalizadores que tiene ahora para realmente poder cumplir con esa labor de fiscalización que se le ha encomendado. Así que por eso se dice que los gastos de percepción son muy elevados. Bueno, hasta ahí con las ventajas y desventajas de los impuestos directos e indirectos. Veamos ahora las características de los impuestos. Uno, se rigen por el principio de legalidad. En el pasado, en el estado feudal, les decía yo, no se daba el principio de legalidad, sino que fue hasta en el año 1215. En el año 1215 se creó la primera constitución y ahí ya se estableció que es a través de las leyes que deberían de manifestarse las disposiciones tributarias impositivas. También les señalé que en el artículo 235 de la Constitución, en forma expresa, en la actualidad tenemos el principio de legalidad. La Constitución anterior únicamente decía, entre las atribuciones del Congreso, que era el obligado a crear impuestos, tasas y contribuciones especiales. En la actualidad, este principio constitucional le señala al Congreso esa facultad, pero además le establece cuáles son los elementos indispensables que debe contener una ley que crea un impuesto. De lo contrario, esa ley sería inconstitucional si no los incluye el legislador. Entonces, ese principio de legalidad que data desde el año 1215, cuando se creó la primera constitución en Inglaterra, pues sigue vigente en la actualidad y todos los países del mundo lo tienen regulado. Son pagos obligatorios. O sea, una vez que una persona se ubica dentro del hecho generador que establece la ley que creó el impuesto, le surge la obligación de pagar el impuesto. Y si no lo paga, pues sencillamente porque puede inventar cualquier cosa o se le olvidó o no lo quiere pagar, el Estado también ha creado el mecanismo para obligarlo a que cumpla con su obligación. Pues creó el proceso económico coactivo que está en el Código Tributario, que es un proceso de mera ejecución. Le pueden traer embargos sobre cuentas, sobre salarios, sobre acciones, intervención de empresas.
embargo de inmuebles. Es un proceso de ejecución como ustedes lo conocen en el procesal civil. Y entonces, pues definitivamente mejor cumplir con la obligación. Pues aparte de que lo obligan a uno a cumplir con la obligación, tendrá que pagar una multa del 100% del impuesto omitido, más los intereses desde la fecha en que debió haberlo pagado. 3. No hay contraprestaciones. O sea, si nosotros pagamos un impuesto no nos dan nada a cambio, más que un recibo. Paga su impuesto de circulación en el banco y le dan su comprobante de pago. Paga el UCI, le dan su comprobante de pago. Paga el impuesto de circulación, el impuesto sobre la renta, le dan su comprobante de pago. Paga el impuesto de los derivados del petróleo, paga el impuesto del cemento. Todos esos impuestos, al momento de pagarse no se recibe nada a cambio, no importa que sea directo o indirecto. ¿Por qué? Porque no hay contraprestaciones. Van a ver ustedes con los otros tributos que es diferente. Otra es que los fondos, los pagos que se hacen de impuestos van a una cuenta llamada fondo común. O sea, en todos los bancos del sistema hay una cuenta de Tesorería Nacional. La Tesorería Nacional tiene su cuenta del fondo común y entonces el Estado va a utilizar esos recursos, esos impuestos que ha cobrado para cumplir en la satisfacción de necesidades sociales y sus propias necesidades. Y desde luego, ¿cuáles van a ser las necesidades? Pues eso lo va a determinar el propio Estado. Lo importante aquí es saber que en la actualidad no todos los impuestos que se pagan van al fondo común. Cuando ustedes lean la ley del impuesto de circulación de vehículos van a encontrar que se reparte como en 5 instituciones el total de lo cobrado. Si leen la ley del IVA se van a encontrar con que ahí va una norma que dice que un porcentaje se debe de trasladar a las municipalidades de lo que se recaude de IVA. Han ido poniendo los legisladores candados a la recaudación tributaria y con eso pues han limitado la actuación del Estado. Pero lo que sí es cierto es que van al fondo común del Estado, muy diferente con los otros tributos que vamos a ver los próximos días. Y la última es que estos ingresos se destinan para satisfacer necesidades sociales y las propias del Estado. ¿Cuáles son las necesidades sociales que va a decidir cada Estado? Pues depende de la política del gobierno de turno. Lo que yo sí les puedo decir al día de hoy es que este gobierno considera que satisfacer necesidades sociales es básicamente mantener en buen estado las carreteras de la República. ¿Y por qué les digo esto? Porque los cientos de millones que no se ejecutaron en el ejercicio pasado, el año pasado, pues acaba el Congreso de decretar o de aprobar una ley en la cual todos esos millones se los está trasladando al Ministerio de Comunicaciones mediante una ampliación presupuestaria. Para ellos no era necesario satisfacer necesidades sociales como la educación, a sabiendas de los problemas que tienen las escuelas públicas con esto de la pandemia. Las noticias sacan constantemente fotos de escuelas abandonadas, sin pupitres, en mal estado, etc. Derivado de la pandemia también la crisis hospitalaria. Apenas la semana pasada clamaban de los hospitales que les pagaran sus salarios o desabastecimiento de medicinas. Sin embargo, eso no lo tomaron en cuenta. Todo
para el Ministerio de Comunicaciones, lean la prensa si todavía no me creen lo que estoy diciendo, y para mantenimiento de carreteras. Juzguen ustedes si realmente con eso se está satisfaciendo las necesidades sociales, o que hubiera sido preferible que todos esos millones los repartieran dentro de los ministerios que más necesidad tienen, como los dos que voy a mencionar. Y está bien dejar un aporte para el Ministerio de Comunicaciones, pero no el 100%. Definitivamente no. Esto es lo que tenemos de los impuestos. El próximo día, lunes, pues vamos a iniciar ya con las tasas y las contribuciones especiales. Como les decía, un 95% de que el viernes van a recibir sus notas. Con respecto a la pregunta que hace la compañera Linares, dice: respecto a la crisis y la recién aprobada ley para subsidiar el combustible, ¿es viable el subsidio o bien exonerar el combustible del impuesto? Tienen un verdadero problema las autoridades. Los subsidios siempre ha sido una carta abierta para los que lo reciben. Si no, recuerden ustedes todos los subsidios que por muchos años recibieron los del transporte público urbano, y ese transporte nunca se prestó en buena forma. De eso vamos a hablar en las tasas. O sea, el subsidio nunca ha sido algo bueno. Realmente el subsidio que se ha dado a esto del gas propano ha llegado a los consumidores, pues, en su mayoría, ¿no? Hay muchas, en el interior de la República, hay muchas empresas, no empresas, sino personas encargadas de su venta, y que no tienen control sobre los precios que están dando. No hay capacidad de hidrocarburos para hacer esos controles. Y rebajar el impuesto es dañar los ingresos del Estado, que ya de por sí van a estar dañados. O sea, esta es de verdad es una situación difícil. Yo no tengo una posición en este momento. Posiblemente el lunes, que ya analice un poco más a fondo cuál sería una buena salida, les haga el comentario. Nos compartirá material sobre los temas, dice Andrea Lucía. Sí, les voy a compartir la otra semana, vamos a empezar a enviarlo. Dice Alex: ¿qué ocurre con un contribuyente que tiene omisos en la SAT y fallece? ¿Pasa con estos impuestos dejados de pagar? Me imagino que pregunta qué pasa con estos impuestos dejados de pagar. Las obligaciones tributarias se extinguen con la muerte del contribuyente, dependiendo. Si es impuesto sobre la renta, pues ese es un impuesto personal. Se me olvidaba explicarles eso, ahorita lo voy a explicar. Es un impuesto personal. Pero si es el UCI y lo debe, pues sencillamente los herederos, y mientras tanto el administrador de la mortual será el responsable del pago del mismo, igual que los vehículos. Si son empresas y fallece el propietario, la empresa tendrá que seguirse administrando, y entonces siguen las obligaciones tributarias. Entonces, dependiendo básicamente de la clase de impuesto, pero la generalidad prácticamente persigue a los herederos, a los administradores de la mortual. ¿Qué otro ejemplo les podría yo citar? Se muere una persona que tiene una subproducción de jugos, esos artesanales que hay mucho ahora,
pues automáticamente dejará de seguir produciendo. Pero si la empresa sigue funcionando, pues entonces el responsable de la empresa seguirá siendo el obligado al pago de los impuestos. Bueno, con esto dejamos por un lado las preguntas y les termino de explicar esto de la clasificación de los impuestos, que dijimos que eran directos e indirectos. Los directos, les dije, según el esquema se dividen en reales y personales. Los impuestos directos reales son los que gravan la tenencia de bienes. O sea, un ejemplo es el UCI, los vehículos. Esos son impuestos directos reales. Pero en el caso de los impuestos personales, el clásico es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es personalísimo. Solo yo lo puedo pagar en mi caso, en base a las facturas que emito. Si fallece la persona que paga el impuesto de impuesto sobre la renta, pues desde luego tendrán que dar aviso a la administración tributaria del fallecimiento. Pero mientras tanto deberán de presentar las declaraciones a cero para no incurrir en ninguna responsabilidad legal. Y una vez dado el aviso, acreditando con una certificación de defunción, pues hasta ahí va a concluir esa obligación. Mientras que los impuestos indirectos se dividen a los actos y al consumo. Al consumo, pues su nombre lo dice, los consumidores lo pagan. El IVA, el impuesto de los derivados del petróleo, el impuesto que grava las bebidas, de la comercialización de las bebidas carbonatadas, gaseosas, licores, el cemento. Y a los actos, porque se dividen al consumo de los actos. Los actos son todos los que están en la ley del impuesto del timbre. Todos esos actos que ahí aparecen son los impuestos indirectos a los actos. Muy bien, señores, que pasen buena noche, nos vemos el próximo lunes. Vamos a ver el viernes cómo me va, tengo mi cita con el médico y vamos a ver qué pasa. Pero si no, de todas maneras, aunque esté con esta cuestión aquí al frente de ustedes, aquí estaré dando clases. Feliz fin de semana.